más a estas charlas sobre la libertad que organiza la Federación Nacional de Filósofos y la Sociedad Filosófica de La Laguna. El día de hoy tenemos al presidente de la Federación Nacional de Filósofos, Nicolás Sanet, que viene a darnos un mensaje antes de comenzar esta transmisión. Nico, te dejo el micrófono. Adelante. Gracias, Carlet. Les tomaré solamente un minuto. Lo primero que quiero es agradecer las invaluables aportaciones de todos los conferencistas, el tiempo que nos han brindado, eh, pues su preparación y el ejercicio y la facilidad con que nos han comunicado a través de estas maravillosas pláticas. Muchísimas gracias a todos ellos. Darle las gracias a ustedes, que son un público generoso el cual nos han estado acompañando durante toda esta serie de pláticas. Muy especialmente darle las gracias a Arlet y a Abel Alcalá. Arlet, como saben, pues es mi niña, sigue siendo mi niña. Darle las gracias porque sin ella todo esfuerzo sería insuficiente. Eh, Invitarlos de manera muy puntual a nuestro próximo ciclo de charlas que tendría como fecha tentativa los primeros días de enero para comenzar y será un ciclo de 4 charlas componentes internacionales. El tema sigue siendo sobre la libertad. Creemos que es un tema álgido, que es un tema en estos momentos de vital importancia, de relevancia ah, muy marcada. Entonces, pues invitarlos, les haremos llegar a las fechas a través de las invitaciones y los canales que se han manejado. Invitarlos también a todos los ponentes y a los que se quieran sumar a este ejercicio. Tendremos el primer coloquio sobre el tema de la libertad, que tendrá de título El sentido de la libertad en la modernidad, significado y alcance, y se verificará el sábado 28 de marzo eh, virtualmente y al cual todos ustedes están invitados. Eh, Comentarles que el objetivo de estas pláticas es tratar los temas de una manera profunda para encontrar la verdad en ellos y comunicarla. Así, la verdad es inspiración, motor de las ciencias y del carácter moral y ético de la persona. Buscar la verdad en la libertad es encontrar armonía y paz social. El objetivo de todos estos esfuerzos es precisamente ello, encontrar la armonía interior y encontrar la armonía como sociedad. Los dejo con el doctor Eber Covarrubias, que disfruten las charlas y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Arlet. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Eber Covarrubias, que es nuestro expositor el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Y nos viene a traer el tema Límites a la libertad en la educación universitaria en México. Doctor, adelante. Y buenas tardes o buenas noches, en donde se encuentren. Eh, Sean todos bienvenidos a esta nueva charla sobre la libertad. En primer término, quisiera hacer un agradecimiento de mi parte a la Federación Nacional de Filósofos y a la Sociedad Filosófica de La Laguna por el esfuerzo que han realizado en la organización de estas pláticas sobre este tema tan importante en nuestros días. Mm. Y sin más preámbulos, pues iniciaremos con el tema que nos toca este día. Que se trata sobre los límites a la libertad en las universidades de México. Para comenzar, es conveniente que hablemos sobre los dos conceptos que se encuentran involucrados
en esta charla y hablamos de la libertad y de la universidad. Conviene que aclaremos qué consiste o qué entendemos por cada uno de esos conceptos. Y vamos iniciando por el concepto de la libertad. Podríamos decir, como parte de la definición etimológica del concepto de libertad, que este término proviene de un término del latín que es libertas, el cual a su vez deriva de otro término mm, que es liber, que significa libre. Eh, Esta raíz latina se relaciona con la noción de ausencia de restricciones y de estatus político de un ciudadano. Eh, Hay que recordar que en Roma pues existían también los libertos y bueno, proviene de esta raíz. Eh, en su origen, la palabra liber se refería a la condición de ser libre, especialmente en un sentido jurídico y político, como por ejemplo la de un hombre que no es esclavo. Eh, Así, por ejemplo, pues, en la antigua Roma, libres eran pues los que eran ciudadanos y los esclavos no eran libres, no tenían libertad. Mm. Y para que profundicemos en cómo aterrizamos este concepto de libertad en el hombre, del cual ya se ha hablado en muchas de las otras pláticas, pero conviene que lo remarquemos. Eh, es conveniente decir, por ejemplo, que el doctor Francisco Porrúa Pérez, en su libro Teoría del Estado, nos hace un análisis y una reflexión en donde contraviene lo que establece Juan Jacobo Rousseau con su teoría del contrato social. Eh, en ese, en esa teoría, Juan Jacobo Rousseau mm, establece que las sociedades surgen debido a un contrato social que los miembros de esa sociedad establecen entre sí y deciden establecer un gobierno. Eh, El doctor Porrúa dice que la sociedad tiene un origen natural y lo explica de la siguiente manera. Mm, Dice que el ser humano es un ser que fue creado con perfecciones y con imperfecciones. Y dentro de las imperfecciones existe una de la cual padece el ser humano y es la imperfección de la indigencia social. ¿Y qué significa la indigencia social? Pues que el ser humano está destinado a vivir en sociedad. Esto es, que el ser humano no puede valerse por sí mismo en todos los aspectos. Y, y para sobrevivir y desarrollarse en todos los ámbitos, es necesario el concurso y el apoyo de sus semejantes, de tal manera que el ser humano no puede vivir aislado ni solo, tiene que vivir al lado de otros seres humanos. Eh, y esto concuerda pues con lo que establecía Aristóteles del sum politikon, del animal político. Esto es que somos animales sociales. Tenemos que vivir en comunidad para poder sobrevivir y desarrollarnos. No es concebible un ser humano viviendo aislado.
Una persona aislada no logra desarrollarse, perfeccionarse y en el corto tiempo no logra sobrevivir. ¿A qué se debe esto? Pues a que los seres humanos no tenemos todas las mismas habilidades, mientras que unos son aptos para hacer comida, otros para cazar, otros para construir, otros para la guerra, para la defensa, etcétera. Mm, Otros para curar a los seres humanos. Mm, pero no todos tenemos todas esas habilidades, de tal manera que sin el concurso de los otros nos vemos en dificultades. Y esta necesidad del hombre de vivir en comunidad genera otras situaciones, porque el hombre al vivir en comunidad, junto con otros semejantes, mm, requiere de que exista cierta organización para lograr en conjunto llevar a su sociedad hacia el progreso y hacia el desarrollo. Pero nosotros sabemos que cuando hay varias personas reunidas, ponerse de acuerdo en algún asunto no es tan fácil. Y a veces cada quien quiere tomar su propio camino. Y lo primero que se requiere para que una sociedad subsista es la unión de todos sus integrantes. Y en conjunto se hace una fuerza, todos suman sus habilidades para lograr un objetivo común. De tal manera, pues, que cuando existe dos o más seres humanos, se hace necesario que exista una autoridad. ¿Y qué es eso de una autoridad? Pues alguien que dirige y que organice. Tal manera que dice, desde el momento que aparece el ser humano y más de dos seres humanos, se hizo necesaria la existencia de la autoridad. Y esto es irremediable, de tal manera que la autoridad también es de origen natural. No se trata de que el ser humano quiera o no quiera tener una autoridad. Está obligado a vivir bajo la conducción de una autoridad que organice los esfuerzos comunes de todos los seres humanos de una determinada comunidad o sociedad. Mm, Bueno, y no se establece quién deba ser, sino que debe ser pues el más capaz que sea, que haga posible que esa comunidad salga adelante. Mm, Y lo vemos, el liderazgo de la persona que dirige y la capacidad de la persona que dirige es lo que determina hasta dónde llega cada una de esas comunidades. Mm, Y una de las primeras funciones de esa autoridad es establecer el orden o mantener el orden, porque mm, sin orden nada funciona. Y lo vemos en el universo. El mundo natural, pues, está gobernado por leyes naturales. Nada en el universo funciona en el caos. Todo se rige bajo leyes naturales, inclusive nuestra propia existencia humana. De tal manera que ahí es necesario que la autoridad establezca reglas de cómo se van a hacer las cosas, reglas para la convivencia entre esa comunidad y de cómo entre todos vamos a unir nuestros esfuerzos para lograr objetivos comunes. Y así es como aparecen las leyes, de tal manera que establece el doctor Francisco Porrúa que las leyes o las reglas también son de origen natural, porque no se trata de que nosotros queramos o no vivir sin reglas, tenemos que vivir bajo leyes. Y mm, esa situación, pues es la primera restricción a lo que se conoce, pues como la libertad del hombre.
Es cierto, tenemos libertad o somos capaces de gozar de libertades, pero no, esa libertad no es absoluta, sino es relativa a determinadas situaciones y a determinadas comunidades y a determinados fines y a determinadas metas que nos hayamos puesto y a la manera en como nosotros o nuestra comunidad queremos desarrollarnos. Entonces, desde el momento en que estamos en una comunidad, nosotros estamos cediendo parte de nuestra libertad para que esa comunidad logre sus fines. Y eso es lo primero que nos explica con relación a la libertad. Mm, Está acotada. El ser humano es libre, pero no puede hacer todo aquello que quisiera. Eh, y así es como en la actualidad tenemos una concepción más clara de la libertad, con una definición que se acerca a lo que nosotros quisiéramos. Y entonces entendemos la libertad como la capacidad de actuar por propia voluntad, siempre y cuando las acciones, nuestras acciones, no perjudiquen a otros y estas acciones no estén prohibidas por la ley. Por lo tanto, podríamos decir que el derecho a nuestra libertad está determinado por el derecho de las otras personas y necesariamente por el bien común. Y es entonces cuando debemos buscar un equilibrio que permita la convivencia social armoniosa. Mm, Y eso lo permiten las leyes que restringen nuestra libertad de acción. Muy bien. Espero con eso pues hayamos aclarado el concepto de libertad. Eh, Pasamos a hablar ahora sobre el concepto de universidad. Mm, A veces aclarar un concepto no es tan fácil. Inclusive eh, el doctor Jaime Castrejón Díaz, ex rector de la Universidad de Guerrero, por los años 70, escribió un libro con ese nombre, El concepto de universidad, mm, donde pues analiza el funcionamiento de las universidades y sobre todo de la universidad en México. Y algo vamos a tratar sobre lo que él dice ahí. Mm, Podríamos decir que la definición etimológica de la de universidad eh, proviene del término universitas. Mm, Y universitas es un término latín eh, que significa el conjunto de todas las cosas o la totalidad de todo. ¿Mm? Eh, en el latín medieval, universitas fue usado para referirse a las comunidades o gremios corporativos mm, que se fueron formando y, y después ese término se asignó a los gremios de estudiantes y de profesores. Eh, el término eh, actual o el concepto actual que tenemos eh, de universidad, pues es que es una institución superior de educación superior y de formación profesional, con que tiene las funciones de enseñar, de investigar y además las funciones de extensión. Y que además tiene la obligación de generar y de difundir el conocimiento y además también el de ser un centro en donde converjan y se discutan todo tipo de ideas. Hay que recordar que para que el conocimiento avance
es necesario pues la discusión entre los seres humanos. Eh, no basta únicamente a veces con seguir ciertos protocolos científicos, sino que tenemos que hacer un intercambio de ideas y en ese intercambio de ideas vamos aclarando y encontrando la verdad. Mm, en muchos de los sentidos, hasta en los mismos métodos de investigación. Y eso, precisamente, es en lo que se convierte una universidad. Y además, eh, en el faro que guía el conocimiento de una sociedad. Mm, eso en términos generales, pues sería el concepto actual que tendríamos de la universidad. Eh, para ahondar más sobre ello, sobre el término, eh, hablaremos un poco sobre el origen de las universidades. Y podríamos decir, o dicen los historiadores, que las universidades surgieron de las escuelas catedralicias y monacales en la Edad Media. Hay que recordar que ya en esa época eh, estaba muy difundido la idea de obtener conocimiento. Antes de ese tiempo no era muy fácil acceder o que todos los ciudadanos accedieran al conocimiento. No había profesores. Casi siempre los primeros maestros pues eran los sacerdotes. ¿Y quienes podían acceder al conocimiento? Pues las personas ricas, el rey y toda la corte, que tenían la capacidad de mandar traer a las personas eruditas o aquellas que tenían determinado conocimiento para que fueran y les enseñaran o enseñaran a sus descendientes o a los integrantes de la corte o que prepararan a sus ministros o a los funcionarios del rey. Mm, Pero mm, ya en la Edad Media, mm, pues se desata una ola eh, de afán por el conocimiento. Y nos dicen los historiadores que en la ciudad de Bolonia, en Italia, había concentrado cierta cantidad de juristas que eran sumamente famosos. Y entonces comenzaron a acudir muchos jóvenes a esa ciudad para estudiar con ellos el derecho. Mm. Pero estos jóvenes, eh, dado que habían sufrido ciertas vejaciones por parte de la sociedad bolonesa, o la sociedad de Bolonia, pues decidieron agruparse, reunirse en una corporación de estudiantes, porque ellos para estudiar se unían y contrataban a un determinado maestro que les diera determinados conocimientos. Mm, Cuando deciden agruparse, entonces se convierten en una asociación o corporación de estudiantes y ahí deciden crear su propia escuela de enseñanza y la designan como universitas. En Bolonia surge la primera universidad a la cual se designa con el nombre de universitas, ujú, que ya se designaba de esa manera pues a todas las corporaciones o gremios. Mm, Esa universidad de Bolonia eh, pues es la más antigua que utiliza el nombre de universidad y fue creada en el año de 1088. Mm, Posteriormente aparece la Universidad de París, pero a diferencia de la Universidad de Bolonia, que la Universidad de Bolonia tenía como característica que es una universidad, se dice, de estudiantes. ¿Por qué de estudiantes? Cuando todas las universidades tienen estudiantes.
porque ahí los estudiantes eran los que dirigían la universidad. Esto es, ellos contrataban a los maestros para que les dieran clase, ellos conseguían los lugares en donde iban a recibir y ellos construyeron después los edificios y nombraron su propio rector. Crean una universidad dirigida por los estudiantes, por aquellos que querían aprender y contrataban para que les enseñaran a quienes estaban dispuestos a hacerlo y tenían los conocimientos. Contrario a eso, en, en París, en el año de 1150, eh, había una gran cantidad de profesores que querían enseñar, pero había ciertas restricciones para ello, de tal manera que se aglutinan también en un gremio, en una corporación, y entonces deciden fundar una escuela, una como universidad. Y mientras que la Universidad de Bolonia estaba enfocada o era fuerte eh, en el derecho porque era su característica. La Universidad de París tuvo como característica los estudios de teología y de filosofía y que surge pues de una catedral, de una escuela que funcionaba pues en una iglesia. Eh, Posteriormente, bueno, en ese mismo siglo, surge también en la Universidad de Oxford. Y la Universidad de Oxford también fue una universidad de maestros, dirigida por maestros, con un rector maestro, mm, pero enfocada sobre todo a los estudios de matemáticas, de física y de astronomía. Y hubo otra universidad eh, en Francia, que fue la Universidad Montpellier, que surge alrededor de los años de 1170 y esta estuvo caracterizada por los estudios de medicina. Eh, y no es hasta el año de 1218 cuando surge en España la primera universidad, que es la Universidad de Salamanca, que fue, se puede decir, el modelo y la madre de lo que fue la universidad en México en la época virreinal. La, la Real y Pontificia Universidad de México tomó el modelo de la Universidad de Salamanca. Y estamos hablando ahí más de 200 años después. Y esas universidades fueron el modelo para las demás universidades de toda Europa. Eh, Esas universidades surgen en el siglo XI, XII y ya para el XIII comienza la difusión por toda Europa y toda Europa se llena de universidades. Eh, Cuando se da la conquista en México en 1521, solamente pasan 30 años para que aquí en México pues se cree nuestra universidad. Y lógico es dirigida y, y sostenida por, por clérigos, que en ese tiempo pues eran los que más accedían al conocimiento, pero además porque daban conocimiento sobre teología, pero también tenían la función de preparar a los funcionarios para el virreinato. Y esa fue la Universidad Virreinal, que fue evolucionando durante los siglos del virreinato eh, y siempre va bajo la conducción de sacerdotes. Eh, Después, cuando se da la independencia de México, estamos hablando ya en el siglo XIX, mm, la universidad aquí en México mm,
comenzó a sufrir los embates de la Ilustración. Mm. Y además de los grupos liberales radicales que estaban en contra de la religión, porque una de las características de esos grupos liberales, sobre todo los más radicales, pues era la lucha frontal contra la religión católica. Y bueno, en las universidades se estaban formando pues las personas con, con una fe católica eh, que permeaba a la sociedad y que además eran sus guías y y sus conductores. Mm. Por eso, durante todo el siglo XIX, la universidad sufre del acoso de esos grupos liberales. Y es en 1865 cuando con Maximiliano de Habsburgo mm, se acaba la universidad. Maximiliano cerró la universidad y ese cierre fue posteriormente mantenido y apoyado por Benito Juárez. Y en 1805 se acabó la universidad en México. Y no es hasta que viene el periodo mm, de, del siguiente siglo, y poco antes de iniciar el periodo revolucionario, sino cuando éste se estaba gestando, eh, que logran abrir nuevamente la universidad. Y le toca a Justo Sierra, mm, y lógico es a Porfirio Díaz, inaugurar la nueva Universidad de México. Y así surge la Universidad Nacional de México en 1910, mm, en septiembre de 1910. Prácticamente fue alguno de los eventos últimos de Porfirio Díaz. Mm, eh, La universidad de 1910 a 1920 se mantiene con una ideología o una corriente dominante en ese tiempo, que era el positivismo. A pesar de que en la universidad deben converger todas las ideas, bueno, pues eh, la casta que dirigía el gobierno de Porfirio Díaz, pues era positivista y eran conocidos como los científicos. Hay que recordar que el positivismo lo trajo a México Gabino Barreda y fue adoptado en todos los estudios. Pero mm, este positivismo era combatido por algunos jóvenes intelectuales, entre los que se encontraba Antonio Caso y José Vasconcelos. Y bueno, en 1920, eh, Vasconcelos mm, logra llegar como rector a la Universidad Nacional de México. Y, y entonces le transmite lo que se conoce como el humanismo cristiano. Mm, Y bueno, todos conocemos lo que hizo Vasconcelos en su paso por la universidad. Un paso muy rápido, alrededor de un año, para luego incorporarse a la creación de la Secretaría de Educación Pública, que tampoco no duró mucho. Y entonces a la educación en México, y sobre todo a la educación universitaria, pues se vio asediada por lo que era entonces el pragmatismo protestante eh, al estilo de Estados Unidos, que ya comenzaban a interferir, bueno, en el campo de la educación con las corrientes pragmatistas. En esas épocas revolucionarias, eh, ya se gestaba en, en Europa y aquí en América la idea de que la universidad debería estar desligada de los intereses políticos del gobierno y de las ideologías a modo de que pudiera cumplir eficazmente su destino. Esto es o su finalidad.
Y así es como en 1929 se da una fuerte lucha estudiantil y los estudiantes logran la autonomía universitaria para la universidad en México. Mm. Y esto, pues, marcó el inicio de una nueva época, se puede decir, de libertad en el conocimiento para la universidad. Pero eso no era mm, completamente cierto, ¿no? Porque los regímenes revolucionarios estaban tendiendo hacia la izquierda. Así es como en el año de 1933, ahora en la ciudad de Guadalajara, comienza el ataque hacia la universidad. ¿Y a qué se debió esto? Pues porque estaba a punto de subir a la presidencia de la República Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas traía una tendencia socialista muy marcada y sobre todo hacia la educación. Y entonces el gobierno anterior y, pues se le estaba allanando el camino y ya habían establecido entonces los lineamientos de una educación socialista y no solamente para la educación básica, sino para la universidad. Entonces, esa educación socialista abarcaba todos los ámbitos de la educación. Y lógico es, en Guadalajara, eh, los estudiantes se sublevaron en contra de esas decisiones eh, y exigieron mm, no la autonomía universitaria, mm, sino la libertad de cátedra, que implicaba que mm, los maestros fueran libres para enseñar a sus alumnos aquello que consideraran conveniente de acuerdo a las materias o a las carreras que le estaban enseñando, sin injerencias ideológicas o injerencias con intereses de parte del gobierno. Mm, Es así, pues, como mm, refuerzan la lucha por la libertad de cátedra. El gobierno en Guadalajara no cedió y entonces los estudiantes deciden crear su propia universidad, pero una universidad particular, y así es como surge la Universidad Autónoma de Guadalajara. El gobierno, por su parte, mantuvo la universidad estatal, pero, pero esta ya no con el nombre de autónoma, aunque por ley tienen autonomía. Mm. Y así, esos dos pilares de la libertad mm, para la búsqueda del conocimiento en las universidades, pues quedaron plasmados en la legislación mexicana. ¿Mm? Y quedaron plasmados en, en el artículo tercero constitucional, en donde se establece claramente ahí, pues la autonomía para las universidades. ¿Y, y qué es lo que nos dice eh, el artículo tercero con relación a la autonomía? Dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, que realizarán sus fines de educar, de investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Aquí pues quedan plasmado en lo que el gobierno consideraba era la autonomía para las universidades. ¿Qué significa la autonomía? Pues el autogobierno por parte de una universidad y la libertad de administrar su propio patrimonio, un patrimonio que necesariamente proviene del Estado. Eso
limita en una parte la libertad de las universidades, porque no puedo ser autónomo completamente cuando dependo de los ingresos del gobierno, o que para poder desarrollarme necesito eh, del apoyo del gobierno. Pues el que paga, se dice, es el que manda. Pero a final de cuentas, legalmente, la universidad podía administrar ese dinero que le daba el gobierno y además darse su propio gobierno. Y así es como surgen los consejos universitarios que nombran a su propio rector, surgen los consejos técnicos para elaborar los planes de estudio y los programas mm, de clase y toda la legislación universitaria, de tal manera pues que la universidad se podía dirigir y gobernar por sí misma. En eso consistía la autonomía. Y en esa autonomía va incluida la libertad de cátedra necesariamente. Pero se habla de la libertad de cátedra como un apartado específico de la autonomía. ¿Y en qué consiste la libertad de cátedra? Mm, Pues nos dice Elías Gutiérrez en un artículo titulado Los límites de la libertad de cátedra, un artículo que publicó en el 2021. Nos dice que la libertad de cátedra podemos entenderla en dos dimensiones. La primera de las dimensiones es entenderla como un derecho de los profesores y en la segunda dimensión como una garantía de la institución universitaria. Y aclaro lo que quiere decir él. Dice que como un derecho de los maestros, de que no van a estar sujetos a una determinada ideología o injerencia de fuera de la universidad para la enseñanza hacia sus estudiantes. Y se considera una garantía para la universidad como institución de que esta universidad no se va a sujetar a los intereses ideológicos de un determinado gobierno, que la universidad va a seguir con sus fines buscando la enseñanza y la difusión de las ideas, buscando el conocimiento para preparar a los futuros profesionistas y a los futuros ciudadanos de nuestro país, sin que sea determinado por una determinada orientación. Pero tanto la autonomía en general como la libertad de cátedra en lo particular mm, tienen ciertas dificultades al momento de aplicarse, porque algunos maestros consideran que esa libertad de cátedra eh, les da la autoridad para que ellos en su clase enseñen lo que quieran y digan lo que quieran y den su clase como quieran y traten a los alumnos como quieran. Y eso no es así. La libertad de cátedra fundamentalmente se establece que va a dar su clase sin injerencias ideológicas o partidistas, injerencias del gobierno con una determinada tendencia, pero que debe sujetarse en esa impartición a las leyes universitarias y a los reglamentos universitarios y a los programas que se hayan establecido y a los métodos que se hayan establecido por los consejos técnicos. Y bueno, y a toda la legislación administrativa mm, que controla o que dirige la universidad. De tal manera que el maestro mm, no goza de una libertad generalizada para hacer lo que quiera dentro del aula, como, como pretenden algunos de ellos. La libertad de cátedra lo que intenta es evitar que se dé el adoctrinamiento hacia los estudiantes universitarios y que en realidad el maestro se dedique a enseñar lo que tiene que enseñar. Esto es la verdad en cuanto al conocimiento. Y que no se intente, por ejemplo, el reclutamiento para un partido político, para una determinada agrupación,
para una determinada orientación religiosa, etcétera, ¿no? El maestro está para cumplir el cometido de enseñar a sus alumnos en el campo universitario en una determinada área del conocimiento y tiene que lograr formarlos como profesionistas. Mm, Pero en el transcurso de la enseñanza de ese conocimiento, claro, va a verter pues sus opiniones al respecto, va a disentir de algunas ideas que existan científicas, pero todas las aseveraciones e información que el maestro transmita a los estudiantes universitarios deben caer en el ámbito de la verdad, porque la misión del maestro es transmitir el conocimiento y para que algo sea conocimiento tiene que ser verdad. Y bueno, no se puede usar como excusa la libertad de cátedra para eludir eso. Y por el otro lado, en la dimensión que corresponde a la universidad debe garantizar que no se va a sujetar a lineamientos de, de la autoridad, esto es del gobierno, porque tiene sus propios fines y sus propios objetivos. Mm, Y bueno, hay muchas maneras de cómo la universidad puede orientar los intereses del Estado hacia la formación de sus estudiantes. Y eso es algo que la autonomía y la libertad de cátedra pues intentan limitar. Ahora bien, mm, ¿eso cómo funciona en la práctica? Pues es algo complicado para las universidades públicas porque viven del presupuesto del Estado. Y hay muchas formas de cómo el Estado pues puede lograr que la universidad siga sus indicaciones. Que si hay una universidad que se opone, pues legalmente no la pueden obligar, pero financieramente pueden doblarla. Y así se han dado casos en algunas universidades, sobre todo universidades con tendencias izquierdistas, en donde el gobierno, a modo de poder reorientar esa corriente ideológica en las universidades, pues les ha comenzado a cerrar la llave de los recursos o a dificultar el acceso a los recursos. Y esas universidades, pues no progresan. Eso es un detrimento para la sociedad, porque la formación de sus profesionistas eh, que es el sentido original de la universidad, no se está dando adecuadamente. Pues después de esas dos luchas, por la autonomía y por la libertad de cátedra, pues llegamos a la universidad en la actualidad, en nuestros días. ¿Y qué pasa con la autonomía y con la libertad de cátedra? Mm, Pues aunque el Estado sigue reconociéndola para las universidades públicas, ¿m? Las universidades particulares no gozan de autonomía porque no tienen de quién ser autónomas. Una universidad particular tiene su propio gobierno, pero donde no pueden hacer lo que quieran es el momento de los programas y de la orientación pedagógica y de los métodos de enseñanza, porque esos los dicta el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública. Pero, y hay que hacer un comentario. El artículo tercero constitucional, cuando nos habla de la autonomía, se está refiriendo a las universidades públicas, pero se habla pues de la autonomía constitucional y también de la autonomía legal. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que aunque no está puesto en la Constitución, a través de las leyes y los reglamentos de la Secretaría de Educación Pública, mm, el presidente o el gobierno, eh, a través de un decreto, puede otorgarle autonomía a las universidades privadas, pero no con las características de las universidades públicas.
porque las universidades privadas no les provee de recursos. Esa autorización que les da a través de un decreto, o esa autonomía significa solamente que esas universidades, además de que ya se gobiernan por sí mismas y adquieren sus propios recursos y administran sus dineros, pueden elaborar sus propios planes de estudio, sus propios programas y pueden emitir sus títulos, con la única condición de que estos queden registrados y sean sancionados por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en eso consiste la autonomía. Y bueno, se les ha otorgado a ciertas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mm. Hasta ahí lo que corresponde a las universidades privadas en cuanto a autonomía, pero son contadas las universidades a las que se les ha dado esa autonomía. De ahí en fuera, todas las universidades particulares están obligadas a solicitar mm, al gobierno los reboes para cada uno de los programas que vayan a hacer. ¿Y en qué consiste el reboe? Pues es mm, la validación por parte del gobierno o el permiso para que puedan dar determinada carrera. Mm, Y allí es donde el gobierno pues tiene injerencia y entonces puede marcar orientación en cuanto a la formación, porque sanciona la bibliografía, por ejemplo, sanciona los temas, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces las universidades públicas, aunque no dependan del gobierno, pues sí dependen de las autorizaciones que el gobierno les tenga que dar. Y depende de la orientación ideológica del gobierno, será en cómo se dará el trato a una u a otra universidad. O de la orientación científica o tecnológica que tenga el gobierno. Y decía, pues llegamos a la actualidad. ¿Cómo está la situación? Pues que en la actualidad tanto las universidades públicas como las particulares pues se ven vulneradas en su autonomía y en la libertad de cátedra. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Pues simple y sencillamente porque mm, el gobierno en México, o México se unió a la OCDE y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, comenzó a establecer los lineamientos que quería que siguieran las universidades en cuanto a la formación de profesionistas para el sector privado en Europa, pero eso se extendió a América. Y entonces, en México, al entrar a la OCDE, a cambio de recibir financiamiento, pues tuvo que establecer entonces nuevos métodos de enseñanza y nuevos programas, sobre todo en la universidad, pero también en la educación básica, porque se establecieron las evaluaciones para educación básica y para las universidades. Para educación básica es el examen PISA. Mm, Y eso es una injerencia externa, internacional, global. Mm, y las universidades ahora están sujetas a seguir los lineamientos que la OCDE marca. Y bueno, pueden estar disfrazados de que son adelantos científicos, que son métodos actualizados, etcétera. Y así es como nos establecieron eh, el modelo de competencias. Un modelo de competencias mm, que surge de la corriente conductista o materialista de la educación y la corriente idealista en la educación. O sea, dos corrientes contrapuestas, pero que se juntan en un solo objetivo. Y bueno, que tienen ciertas orientaciones también mm, laborales. Pero a final de cuentas no son las universidades las que están dictando mm, los métodos ni los contenidos de la enseñanza de manera general.
en lo sustantivo. Y ya en un periodo más cercano, pues eso se recrudece mm, con el régimen que nosotros conocemos como la cuarta transformación o la 4T. Eh, si bien desde el gobierno de Vicente Fox y posteriormente con el Calderón y con el de Peña, se había iniciado los pasos para ajustarse a la Agenda 2030 de la ONU en materia de educación, en donde se comenzaron a introducir contenidos con relación a la ideología de género y algunas otras cosas, pues en este régimen, desde 2018, se ha incrementado. Y se ha incrementado con la reforma en el nivel educativo, en la educación básica, mm, en donde han entrado con fuerza. Y, y- y al entrar en la educación básica, entran con lo que denominan mm, los siete ejes integradores del currículum, que no es más que los lineamientos de la Agenda 2030 en cuanto a la ideología de género eh, y las prácticas sexuales, etcétera, ¿no? Y bueno, enseñarle de todo a los alumnos menos lo que debieran. Pues las universidades no han quedado al margen. El gobierno en México no ha implementado esos siete ejes todavía en las universidades, pues porque está esperando que salgan los alumnos de educación básica y van a llegar a la universidad. Y por eso no le corre prisa, lo tiene que hacer con lentitud, pero, pero ya está delineado. Y probablemente el próximo año comience a operar para las universidades, pero con un subterfugio, ya no a través de la ley, no a través de una reforma educativa, porque no pueden mm, atentar, pues, contra la autonomía o contra la libertad de cátedra, pero sí por medio de tecnicismos. Y entonces integraron esos siete ejes transversales, integradores, como una obligación para las universidades mm, en los procesos de evaluación que están estableciendo. El Estado estableció un proceso de evaluación para todas las universidades con miras a lograr la calidad en las universidades. Pero para lograr la certificación, pues las universidades tienen que ajustarse a esos lineamientos que quedaron establecidos en lo que ellos denominan pues una universidad de calidad. De tal manera pues que esa corriente ideológica se está brincando la autonomía y se está brincando la libertad de cátedra y ahora las universidades obligadamente tendrán que seguir los lineamientos que les están establecidos y si no logran certificarse con el Estado, esas universidades desaparecen. No pueden funcionar porque los reboes o la revalidación de validez de estudios no les va a ser otorgada. Bueno, pues como veremos el panorama para la universidad, pues se ve igual que para los ciudadanos en general, negro. Y bueno, nos toca ahora a las nuevas generaciones de estudiantes ver cómo se hace la defensa de la autonomía y de la libertad de cátedra en las universidades. Y pues hasta allí mi charla. Muchas gracias. Gracias, doctor. Permíteme un segundito. Les recordamos que de nuestra transmisión en vivo y la reproducción en Facebook hay unos segunditos de diferencia. Bueno, Bien. ya un poquito más que segunditos. Vamos a empezar entonces con los saludos que tenemos
aquí en nuestro chat de Facebook. Les recordamos que nos pueden hacer preguntas y comentarios a través de nuestro chat. Nicolás Anet, afectuoso abrazo, doctor Eber. Tomás Pérez, saludos. Tomás, te toca reconocimiento ya que no te perdiste ninguna de las charlas. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Saludos, amigo. Fernando Casas, extraordinaria, un saludo para él. Javier también, desde Mérida, saludos. Filosofía Revelada, saludos a nuestros amigos de Filosofía Revelada. Tengo algunas preguntas que me llegaron a través del chat, me permito hacértela. Sí, muy bien. ¿Qué opina de la desaparición de la currícula filosófica en la universidad? Bueno, pues forma parte de la intención de las nuevas corrientes, pues de alejar realmente del el pensamiento profundo y crítico de la filosofía. eh, y bueno, que los estudiantes no logren comprender muchas de las cosas que ahí se enseñan. La filosofía es fundamental para que puedan entender cómo se desarrolla el mundo y puedan entender pues realmente lo que somos como seres humanos. Pero para toda esa corriente eh, de la ideología de género, por ejemplo, pues es indispensable que no exista la filosofía y para muchas otras cosas, de tal manera que es catastrófico. Saluda Joel Antonio Peña. Excelente plática, doctor Eber, muy interesante el tema. Abel Alcalá, felicitaciones al doctor Eber por su valiosa exposición. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿puede un estudiante universitario desarrollar un espíritu crítico con una universidad sesgada ideológicamente? Mm, no, pues, si sigue la corriente ideológica, eh, pero es muy difícil porque va a estar rodeado eh, pues de esa ideología. Y hay que recordar que cuando nosotros nos enfocamos en un área, en una corriente ideológica, ya no vemos lo demás. O sea, se oscurece todo lo demás. Y entonces su sentido crítico, pues no se da. Bueno, se atrofia o se distorsiona. Y entonces no quiere decir que deje de el sentido crítico, pero va a estar eh, falseado y orientado pues por esa corriente. Nos dice Abel Alcalá, la presencia de la carrera de filosofía y claustro de filosofía la hace una universidad patito. Felicitaciones al doctor Eber por su exposición. Nos hacen otra pregunta. Si verdaderamente la libertad de un pueblo radica principalmente en su cultura, ¿qué papel juega la universidad en nuestro país? Bueno, la libertad de un pueblo no necesariamente es su cultura. Si entendemos como cultura todo, todo el conocimiento y todas las prácticas, etcétera. La libertad es una parte de la cultura de un pueblo. Hay pueblos que pueden estar o tener dentro de su cultura el estar medio subyugados. Por ejemplo, la cultura japonesa a nosotros se nos sería sumamente restrictiva. Pero los japoneses sienten que viven en libertad porque es parte de su cultura. Mm, Y aquí en México, eh, pues nosotros consideramos que gozamos de libertad durante muchos años, pero poco a poco y sin darnos cuenta, pues le vamos perdiendo. Simple y sencillamente, eh, la hemos estado perdiendo. o- por ejemplo, la libertad de tránsito.
la libertad de ejercer eh, nuestra profesión o lo de construir un negocio. La de tránsito por los asaltos y los secuestros en las carreteras, etcétera, y por las muertes, y lo de un negocio por los cobros de piso, etcétera, y también las muertes por esa misma situación. Y entonces ahí comienza uno a perder sus libertades. Otra forma es el que como existe mucha delincuencia, pues ahora ya no tenemos la libertad de dejar las cosas afuera del patio de mi casa porque se le roban. Pero entonces con ese pretexto la autoridad pues va a instalar cámaras por todos lados para vigilar a todo mundo y entonces estamos cediendo nuestra libertad. Similar a lo que ocurrió con el pueblo norteamericano después del derrumbamiento de las torres en el 1911, mm, que los ciudadanos accedieron a ceder una gran cantidad de sus libertades y cada vez comienzan a perder más. Y así vamos nosotros en ese sentido. Eh, Actualmente, por ejemplo, pues en los procesos mm, de digitalización de nuestros datos biométricos, etcétera, ¿no? Eh, en lo que va avanzando, la eliminación de la moneda material como la conocemos, esto es del dinero en efectivo y que estamos en vías del dinero digital, pues es una pérdida de libertad porque ahora nos controlan por todos lados. Eh, por ejemplo, ahora nosotros no tenemos libertad de hacer esto o aquello con nuestro dinero, porque todo nos lo tiene controlado eh, la autoridad fiscal. No podemos hacer depósitos más de 15,000 pesos porque entonces tendremos que pagar y además nos puede investigar el SAT, etcétera, ¿no? Y existen un montón de restricciones y que si los vamos sumando, podemos decir que ahorita gozamos de la mitad de las libertades que gozábamos hace 20, 30 años. Una fe de ratas, nos dice Abel Alcalá. La ausencia de la carrera de filosofía y claustro de filosofía la hace una universidad patito. Guillermo de Luna nos saluda desde San Pedro, Coahuila. Muy bien, voy a dar unos segunditos por si alguien tiene algún comentario o pregunta. Le recordamos que esta es nuestra última transmisión del 2025 y estaremos en actividades a partir del mes de enero para que estén pendientes en nuestras redes sociales de Federación Nacional de Filósofos y Sociedad Filosófica de la Laguna. Recuerden que tenemos nuestra página en internet fenafil.org, nuestro canal de YouTube en Sociedad Filosófica de la Laguna, donde encontrarán todos los videos de estas charlas sobre la libertad 2025 y también encontrarán ya los de charlas sobre la familia del 2024-2025. Les comento rápidamente por mientras de que cerramos esta transmisión que tenemos más de 25 videos ya, más de 25 sesiones que muy amablemente nos han regalado nuestros amigos asociados a la Federación Nacional de Filósofos y que con mucho gusto compartimos para ustedes. Doctor, al parecer ya no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy con nosotros. Siempre es un placer convivir contigo y pues feliz Navidad a todos, ya que no nos vamos a ver más adelante y feliz año nuevo, doctor. Muy Cerramos con bien. broche de oro este 2025. Gracias y felicidades a todos. Muy bien, entonces nos vemos el 2026. Hasta Adiós. luego.